Bueno, ahí estamos, voy a hacer la presentación formal, Nora, y arrancamos. Bueno, Eh, Como investigadora, Nora Maciotti publicó los siguientes libros: Antología de comedias y sainetes argentinos, Poder, Deseo y Marginación, Aproximaciones a la obra de Griselda Gambaro, El espectáculo de la pasión, las telenovelas latinoamericanas, Soy como de la familia, conversaciones de Nora Maciotti con Alberto Migré, la industria de la telenovela, la producción de ficción en América Latina, telenovela, industria y prácticas sociales. Y como novelista, La Cordillera, Milonga Perdida, Amores Calabreses. Durante la pandemia escribió Vida y Milagros, que todavía está inédita. Y hoy vamos a hablar sobre las cocoliches. Bueno, bienvenida Nora, muchas gracias por estar de nuevo en el curso de Literatura Política y Feminismo. hola, buen día, gracias a ustedes. ¿Me Bueno, Nora, oís? si querés, ¿Te oye? contanos, sí, escuchamos bien, Bueno, perfecto. Contanos si querés un poquitito el origen de esta novela. Bueno, en tus otras novelas también hablas de la inmigración, pero esta es específicamente sobre mujeres inmigrantes, específicamente de Italia, que llegan a la Argentina, a Buenos Aires, y bueno, y empiezan a hacer sus vidas en una Argentina y en una Buenos Aires marcada por el machismo, podríamos decir, pero bueno, porque era lo que se vivía en la época. Pero contanos un poquitito cómo nace la idea de la novela. bueno, en realidad Amores Calabreses, que es anterior a esta, que es del 2016, y Las Cocoliches es como que hacen el par así de novelas sobre la inmigración italiana. No sé, pienso, bueno, para mí fue siempre una identidad muy fuerte, una identidad escuchada en mi casa, porque bueno, tengo sí antepasados italianos, sobre todo Calabria y Génova. Y bueno, me pareció que con Amores Calabreses había contado cosas que de golpe tenían que ver bastante con historias de mi familia o historias que yo escuché de mi familia. Y acá no, acá son historias totalmente inventadas, por más que siempre hay, obvio, cosas autobiográficas y yo tengo una cosa muy fuerte de escuchar. Mi abuela me contaba cosas y yo escuchaba y, y bueno, y después escribo. Este, acá me gustó pensar eso, de pensar las que mujeres jóvenes que venían, algunas tenían familia, otras tenían algún primo, conocido, amigo, que bueno, que migraban de esa Italia tan pobre, de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, y que se armaban su historia acá. Las cocoliches, además, el nombre, eh, ustedes saben que existe la palabra cocoliche que se refiere tanto a la lengua hablada por los italianos tipo ítalo-criolla, como a personas italianos queriendo parecerse o queriendo, sí, ser lo más parecido a los argentinos, este, pero a la vez también es como, tiene algo de despectivo la palabra, porque es como la ropa que no combina, demasiados colores, demasiadas, bueno, ahora se usa mezclar estampado con cuadros o con rayas, y antes no. Y entonces, digamos, cocoliche significa todo eso y también la gestualidad exagerada, o sea, no es solo el hablar mal. Eh, y ellas en un momento sí se definen como que somos cocoliches, porque aceptan esa identidad, aceptan esa forma este,
con la que se los identifica. En el teatro, el Cocoliche es un personaje que aparece en Juan Moreira. Digamos, y es un tano acriollado, es eso. Y bueno, entonces le puse las cocoliches porque son así, son italianas que llegan y que, bueno, se incorporan, se integran y van armando su vida acá y van trabajando como locas, porque lo que esas mujeres trabajan es increíble. Eso. Es muy hermoso la contratapa que le escribió Liliana Viola a esta edición, a la de Milena Cacerola. Dice que la inmigración tiene cara de mujer, ¿no? Y yo te quería preguntar también, y ya les doy la palabra al resto de las compañeras, em, ¿qué te acordás vos de las cosas que te contaba tu abuela? Porque todas tus novelas, amo, que vos retomaste mucho de lo que te contaban, sobre todo las mujeres de tu familia. Cómo el relato familiar hizo que, digamos, hizo un léxico familiar también. Claro, qué bueno que decís eso. Hay una novela de Natalia Ginzburg, una escritora italiana que yo admiro mucho, que se llama Léxico Familiar. Y bueno, sí, había historias, o sea, las familias eran muy numerosas, estaba llena de hijos, de parientes, de primos digamos, y esa cosa de las mesas y las reuniones este, y el visitarse y el tener negocios en común, bueno, era muy habitual y yo recuerdo mucho, sí, que mi abuela me contaba, pero también, ojo, que también escuchabas otras historias de amigas, de madres de amigas, o sea, en esa etapa, o sea, el 60% de la población tenemos origen italiano, entonces, ancestros italianos. Entonces, bueno, esas historias eran habituales, pero ojo que también pasaba con otras nacionalidades. Este, y también pasa con, con gente que es nativa de la Argentina, ¿no es cierto? Las familias numerosas y bueno, y se contaban historias. ¿Por qué? Porque no había, o sí, había radio, había cine, pero no había otras, digamos, posibilidades de entretenimiento. Y bueno, se contaban historias y eran reuniones familiares donde, además de comer, después se jugaban cosas, dados, loterías, etcétera. A mí eso me gusta, me tira, me gusta recrearlo. ¿Mm? Y Y también aparte, están la cosa eh, de, de elementos de la intimidad, por ejemplo, cartas, diarios. Vos no mencionaste, la última novela que yo publiqué es La demás cuñadas, que la publiqué el año pasado. Hablamos acá en este. sí, lo que pasa es que yo recién para tu presentación leí la solapa de este libro y no estaban las demás cuñadas acá. Pero sí, Claro, hablamos de porque las es demás cuñadas el anterior. año pasado. Sí, Entonces, las demás cuñadas yo también encuentro, sobre todo encuentro un diario de una chica eh, que empieza a escribirlo a los 18 años cuando se entera que tiene tuberculosis en los años 30 y se muere porque no había vacunas, porque no había antibióticos. Entonces, bueno, a mí me gustan esas eh, elementos donde vos podés pispearle cómo era la vida cotidiana, cómo era la intimidad, la educación sentimental. Entonces yo siempre pongo cosas de música, de radio, de cartas o de diarios que me sirven para pensar
cómo se construía una mujer, cómo construía su vida, su familia, qué expectativas, qué sueños, porque también las revistas que leían, eh, las reuniones de las que participaban te van hablando de eso, ¿no? De cómo se construía la identidad. Y la educación sentimental, o sea, todos esos elementos hacen a la educación sentimental. Sí, por supuesto. Pensaba también, levanten la mano, chicas, si tienen preguntas, o comentarios. Em, Tu rol y tu trabajo de toda la vida como investigadora y docente universitaria, ¿qué te aportó para esto que estás contando, de cómo, de qué manera construís esos universos tan particulares que además vos no los viviste? Entonces, ¿qué te dio No. la docencia universitaria y la investigación? Y bueno, la investigación me dio todo, porque yo empecé a investigar eh, el teatro argentino de los rioplatenses de principios del siglo XX. Sainetes, dramas, comedias, grotescos, que eso está ligado al tango, porque los tangos se estrenaban en los sainetes. Yo hice una antología de sainetes hace más de 40 años, eh, y ponele, para esa antología yo debo haber leído 300 sainetes. La podía haber escrito, la antología la podía haber hecho, no sé, habiendo leído 40, 50, pero a mí me encantaba eso. Y me encantaba leer sobre cómo se representaba, cómo eran los teatros, cómo eran las compañías, las giras, la construcción de teatros, porque hay que pensar eso, principios del siglo XX, recién empezaba el cine, este, recién empezaba la radio, entonces la salida, incluso la salida popular era ir al teatro. El teatro no era un fenómeno como de elite o de experimentación como es ahora. Bueno, ahora en estos años hay mucho teatro comercial también, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, en esos años este, ir al teatro era habitual. Bueno, entonces yo hago esa antología de sainetes y comedias y ahí investigo un montón, tango, radio, cine, teatro. Y no sé, a mí me fascinó eso, porque realmente es el alimento de todo lo que escribo en literatura. O sea, por un lado tengo los cuentos de mi familia y por otro lado tengo las cosas que yo leía para dar clase y para escribir, porque a mí la cosa de investigar este, una etapa, investigar fenómenos populares o fenómenos así de teatro, etcétera, siempre me gustó muchísimo. Este, Así que sí, está muy ligado a eso, muy ligada a la investigación, la docencia y lo que yo después hago como ficción. Sí. O sea, yo siento que yo no podría escribir, además que no me gusta el género, una cosa de ciencia ficción. No me puedo imaginar, no me imagino estas cosas de vida cotidiana de otras épocas. Eso me gusta. Tampoco es que estoy haciendo novela histórica, porque no tengo esa pretensión, sino que, bueno, de golpe hay pantallazos que te ubican en alguna época, pero no tengo esa pretensión de pensar cómo era la vida de Manuelita Rosas. No. Este, a mí me... Eso Perfecto, gracias, Nori. Gabriela, Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? se escucha. ¿Qué tal, Nora? Me encantó tu novela, me ¡Ay, qué encantó suerte! esa, y esa polifonía desde las perspectivas de vida de cada una de esas chicas, donde
los mandatos las ponen a veces en el peor de los lugares. Bueno, época, circunstancias, contingencias. Vos recién hablaste de tus intertextos, de esas otras voces que obraban en tu cabecita. Ahora mi pregunta concreta es, ¿cuáles fueron tus influencias literarias? ¿A qué autoras o autores operaron a la hora de construir tus personajes? Bueno, te agradezco el comentario que te encantó. No hay cosa que me guste más que les guste lo que escribo. A mí me pasó, bueno, yo de chica leí Mujercitas y la debo haber leído, no sé, 10 veces. Y además me vi todas las versiones de películas que hubo, incluso una versión en televisión en la Argentina, en etapas muy iniciales de la televisión, y era como que era lo más esa historia. Después, yo leí mucho, ponele, pero mucho, Dickens. A mí me gusta el melodrama, me gusta el melodrama. Y esas descripciones de las injusticias, de las infancias que tienen que trabajar, de la pobreza, de los villanos que aparecen en Dickens, bueno, a mí eso me encantaba, me conmovía. Más grande, mi gran amor, y sigue siendo, es Manuel Puig. Y creo que sí, que tengo, eh, copio el universo Puig, o digamos, me es también muy cercano. En las demás cuñadas del año pasado, mucha gente me hicieron muchas notas, tuvo linda repercusión, ahí se habló mucho de esa cosa de Puig, en el sentido de vidas así, íntimas de mujeres. Después, recién mencioné a Natalia Ginsburg, que me encanta. Eh, ¿Qué más? Bueno, Elena Ferrante, la, la amiga brillante, ¿cómo se llama? De Brilliant Friend, Sí, es amiga, la amiga genial es en Italia. Ella tiene varias sí, novelas, sí. además de esa, que son 4, es una tetralogía de unas amigas desde la niñez hasta el presente, donde además es la historia de Nápoles, este, y además tiene otras de relación madre-hija, relación, niños adultos, o sea, también un mundo de vida cotidiana de mujeres. Eso es lo que, esas son cosas que me gustan mucho. Este, Me gusta lo que tenga, bueno, lo que vengo diciendo, ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Cómo se expresan los sentimientos? ¿Cómo se expresan emociones? eh, en otras épocas y en mujeres comunes, en mujeres sencillas. O sea, son minas que son laburantes. A mí no se me ocurre, eh, tampoco me gusta, no consumo las historias reales, digamos, las cosas de las monarquías no me gustan, no me interesan. Además que creo que son sistemas obsoletos y que no deberían existir, pero tampoco es que me atraiga, salvo cuando era chica, si sí, Emperatriz, eso sí me había fascinado, pero como novela romántica, más que como historia de realeza. Este, no sé, sí, también Cortázar. Son esos autores que vos decís, bueno, ya está, yo qué voy a escribir si estos hombres o estas mujeres ya escribieron todo. Pero bueno, uno insiste y va encontrando o trata de encontrar su propia voz, ¿no? Sí, yo creo que
se revé tu voz en todas las novelas. Y antes de darle el paso a Diana, quería decir que está buenísimo que te centres en la historia de las vidas cotidianas de las mujeres de las clases populares, que recién lo explicaste, que no te interesan las vidas de las mujeres de las clases altas o de la realeza, sino que siempre te interesa la vida de las mujeres de la clase trabajadora. Me parece que eso es lo que engancha, o por lo menos a mí, y creo que al grupo nos engancha también. Bueno, Diani levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Hola Nora, Hola. hermosa, hermosa la novela, me encantó. Y algunas cosas que me parecieron interesantes para destacar, más allá de lo que ya se venía hablando. Es esta cuestión de la transmisión de las historias, de la transmisión oral de las historias entre las mujeres, la conversación que se da entre las mujeres, que es tan propia de nuestro género, ¿no? Que tal vez es diferente en los hombres. A mí me hizo acordar mucho a mis abuelas, a mis tías abuelas, allá en Tres Arroyos, donde yo nací, que yo me quedaba fascinada muchas veces escuchando eso, ¿no? Que ellas contaban de dónde habían venido sus abuelos y demás. Esto por un lado. Y otro tema que me llamó la atención cómo lo transmitís es el tema del desarraigo, ¿no? De estas mujeres que venían a construir un lugar y a buscar estas oportunidades. Y una de ellas habla, ahora no me acuerdo cuál es, que dice, lo difícil de abandonar el lugar de una es que una no está cuando se mueren aquellos que queremos. Me pareció una figura del desarraigo muy importante que nos pasa a muchas personas que dejamos nuestro lugar de origen. ¿Lo consideraste así? Sí, yo tenía una amiga que la dictadura se había ido y ella me comentó eso. Dice, la cosa es cuando te enteras que tu vieja está enferma, que la internaron o qué sé yo, y no estás, y no podés llegar. Eh, si esto ocurre ahora, imagínate 100 años atrás, donde era mucho más difícil. Y sí, es eso, ¿no? Eso es algo que me, que me mueve. Y además, en mi familia, o sea, del lado de mi mamá era de Mendoza y es la única de 6 hermanos que vino a Buenos Aires. Y, y ella tenía ese, ella, mi vieja en un momento dijo, el desarraigo no se cura nunca, porque ella iba a Mendoza, que iba bastante y nosotros también íbamos, pero no era lo mismo que cuando ella tenía 20 años. O sea, no era la misma ciudad que ella había dejado, las mismas relaciones. Entonces, y acá también era como la novata en Buenos Aires. Entonces, creo que eso también es muy fuerte, ¿no? De que este, no estás en momentos importantes y a la vez cuando vas es difícil. Eh, cuando yo iba a Mendoza en verano, ponele, iba un mes. Y siempre tuve el registro, tipo hasta el día 15, sos feliz. Y después empezás a contar para atrás y decís, ahí no voy a estar, y para tal fecha ya no voy a estar, y me falta una semana, y me faltan 5 días. Yo eso lo vivía con dolor, o sea, el no poder, ¿cómo es? El saber que no vas a estar. Eso me dolía, me, y pienso que era mucho más si te venías de lejos y antes, y los pasajes eran carísimos, y había que mandar carta y esperar que llegaran, etcétera. O sea, no era fácil todo eso, no era fácil. No sé si me fui por las ramas o te contesté lo que me preguntabas.
No, no, perfecto, perfecto. Nora, era eso, ¿no? Destacar esto, ¿no? Más allá de que eran mujeres que estaban construyendo su vida acá, historia que dejaban atrás, ¿no? Más allá de que alguna volvió y demás, pero me pareció muy importante. Y esto otro que te decía, ¿no? La transmisión oral y estas conversaciones entre las mujeres que me parecieron muy ricas, ¿no? ¿Cómo las encarabas? Bueno, ¿se acuerdan de Almodóvar? Yo creo que es el tipo que mejor registra esas conversaciones de mujeres, cuál es volver, que están lavando en el río y hablan y cantan, este, digamos, sí, esa cosa de reunión de mujeres y de contarse cosas es muy importante. Y por suerte yo creo que, que las mujeres tenemos amigas, no es solo la amiga de la pareja, no solo son los matrimonios amigos, sino tener amigos propios, eso me parece fantástico. Sí, y pensaba que en estas charlas que son fundamentales entre las amigas y que generalmente se dan conversaciones súper profundas, también aparecen en la novela temas que no estaban socialmente aceptados, como por ejemplo el aborto, ¿no? Y te quería preguntar cómo hiciste para hablar de ese tema en ese momento histórico. Bueno, el aborto siempre existió y siempre, muchas veces fue cruento y causa de mortalidad o de esto de algún daño, digamos, por no haberlo hecho bien y por tener que sacar de golpe el útero, los ovarios, digamos. Creo que era muy riesgoso, pero también, bueno, existía y era una necesidad de muchas mujeres, ¿no es cierto? Entonces, me pareció que tenía que contar esas cosas. Este, que también son prácticas de mujeres y son saberes de mujeres. Este, y bueno, y además eran secretos, o sea, eran tener a alguien que te acompañara, y se hacía de forma así secreta y peligrosa y riesgosa. Este, pero sí, existía, claro que existía. Sí, pero es muy hermoso ver la red y la comunidad de mujeres que se armaba y que se sostienen entre ellas, porque Sí. también para las maternidades, también hay una de ellas que me interesó muchísimo la trayectoria, la militante Mm. política de izquierda, cómo la construiste, si te basaste en alguien real, si podés contarnos un poquito de ese personaje. No, no me basé en nadie real. Me pareció que eh, a mí se me fueron apareciendo así las historias de cada una y como incluso lo escribí tal como está, un capítulo de Luisa, un capítulo de Aida, un capítulo de Amelia. Que esto también tiene que ver con la novela Folletín, por ejemplo, que era así, por entregas y la historia de un personaje quedaba detenida y pasabas a otro personaje. Bueno, paréntesis, ¿no? Bueno, la militante a mí me pareció que por época tenía que haber alguna militante. No es que solo eran chicas que laburaban y que tenían que ganarse el peso este, y que de golpe sus horizontes en Nápoles eran muy pequeños. Y bueno, me fue apareciendo este personaje, eh, y, y bueno, sí, supe de la mamá de alguna amiga que había sido militante así en esos años, en Italia, pero no, lo fui pensando, porque bueno, a mí también me gusta las historias de movimiento obrero,
las he leído, las he investigado, me interesa eso. Y yo en la época también que investigaba teatro, investigué mucho sobre teatro anarquista. En la Argentina hubo una comunidad anarquista grande, anarquistas libertarios de los que eran en serio, no esta ultraderecha que se llama libertaria o anarquista. O sea, los anarquistas del siglo XIX, que el lema era ni Dios ni patrón, y que fueron tremendamente luchadores, tremendamente de avanzada en muchísimas cosas, y bueno, y había mujeres también en esa lucha, y bueno, y esta muchacha Amelia la pensé como eso, como además de una clase social más alta, y que sí, es totalmente la oveja negra de la familia, porque se mete en las antípodas de lo que podían ser los intereses de la familia. Y bueno, y ella está dispuesta a luchar y a tener, ella se concientiza viendo a las obreras de la fábrica de su familia. O sea, la familia tenía una fábrica textil en un pueblo y ella ve cómo vivían y cómo trabajaban y cómo era el baño y cómo era el comedor de las obreras, y ahí es como que se le da vuelta a la cabeza y dice, esto no puede ser. Y se pone a leer y va a comités, sería tipo unidades básicas, lugares de reunión, reuniones políticas. Sí, a mí también me gusta ese personaje y me la imaginaba mucho así físicamente, así alta, elegante, pero no así mirando para arriba, sino bueno, capaz de comprometerse con causas, y sufre, las padece, sus compromisos los padece, porque le pasan cosas. Sí, pero además, como vos decías, va en contra del mandato familiar. Eso también Sí, aparece mucho en tus novelas. Los personajes femeninos siempre de alguna manera se revelan. Por ahí son revelaciones cotidianas y en el seno más familiar, como más pequeñas, pero no dejan de ser revelaciones y no dejan de tener impacto en la vida de ellas y en la vida de los demás. sí, sí. Sí, a mí me gusta la, la rebelión, sí, me gusta, me gusta. Me gusta contarla, me gusta pensarla. Bueno, a ver, no eran todas que aceptan todo lo que les dijeron, sino que bueno, y se rebelan, y me gusta, es decir, que peleen, que tengan otros ideales, que se jueguen, por eso sí me gustan esos personajes. Y ahora una pregunta más personal, Lori, en este sentido. ¿Vos contra qué crees que te rebelaste o te seguís rebelando? Bueno, yo me rebelé ideológicamente porque yo soy peronista y mi familia era muy gorila, y yo me hice peronista apenas terminé el colegio secundario. Eh, con eso me rebelé. Eh, qué sé yo, me rebelé con muchas cosas. De golpe, bueno, tuve hijos en dos matrimonios, y con mi marido, que estuve 32 años, no me casé, no me quería casar, no quería, no nos quisimos casar, no nos parecía necesario. Qué sé yo, son rebeliones.
Por supuesto que son rebeliones y más en esas épocas, ¿no? Porque ir en contra, o sea, en ese momento, ahora también, ¿no? Pero antes, o sea, digo, ahora también es muy opositor uno de otro, pero me parece que en ese momento, más todavía. No te estoy oyendo. No, digo que en ese momento en el que vos te rebelaste de tu familia de origen, que era radical, y vos te hiciste peronista, Sí, eh, esa rebelión era muy grande en ese momento ah, de la historia. sí, 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 era grande y yo militaba y, y me tuve que ir y tengo amigos y compañeros y desaparecidos, sí, sí. Sí, eso fue una rebelión, sí. Y hablando del presente, vos decías al principio de la charla que lo que te gusta o lo que te gustaba del teatro popular o del tipo de teatro que vos estudiabas era justamente su carácter popular. ¿Cuál crees hoy que es la manifestación artística más popular o que interpela más a las mayorías populares? Bueno, yo después de estudiar teatro popular estudié telenovela y escribí 5 libros sobre telenovela, que era el género más visto, más producido, o sea, que era el sustento de la industria televisiva latinoamericana, y bueno, y que era popular y que además era muy denostado, porque, porque era considerado un género menor, que era, y para imbecilizar a las mujeres, para aquietar, y que eran historias remanidas, historias llenas de golpes bajos, siempre se dijo y se sigue diciendo eso. Bueno, a mí me gustaba eso, me, 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 me gustaba investigarlas y me gustaba consumirlas. Yo he sido y soy lectora y espectadora de literatura romántica, sí, me gusta. Bueno, hoy, ¿cuál sería lo popular? Y yo qué sé, hay tantas, yo creo que ahora hay tantos nichos, tantas tribus que tienen sus fuertes consumos, pero también, por ejemplo, está una cosa como, como lo que fue el velorio del indio, que fue algo alucinante, algo maravilloso. A mí me gustan esos fenómenos populares así que van, no sé, 5 millones de personas porque se muere un cantante. Me parece maravilloso, me parece como que qué pueblo maravilloso somos que podemos tener estos representantes y expresarles el cariño, expresarles la admiración, cómo ese tipo pudo llegar a tanta cantidad de gente. Bueno, eso me parece genial, eso es popular, que además los redondos es un fenómeno re interesante porque no estaban no grababan con las discográficas internacionales, digamos, había fuertemente sus rebeliones, digamos, y esa cosa de la masividad del amor que le tenían los públicos. A mí eso me conmovió. Yo estuve como 3 días mirando y mirando el, como es el velorio. Esas cosas a mí me parecen que son muy fuertes en la vida de una sociedad, son signos importantes. Y digamos, y los comparto, no comparto, ponele que el 40% de la población votó a Milei, y para mí sigue siendo como una incógnita, o sea, cómo se conforma el voto, este,
por qué, digamos, por qué aparece un tipo con una motosierra y se les ocurre que esa persona puede ser positiva. Bueno, todavía son cosas que no entiendo y las padezco, obvio. Pero y por otro lado también esa misma gente hace la maravillosa despedida al indio. Me parece genial eso. Este, son esas cosas que sí, son a nivel simbólico, pero también dicen mucho de una sociedad. Y además de esto, con que yo vengo estudiando así, la cultura del pasado, son pocos casos, creo que Gardel, cuando llegaron los restos de Gardel, sí, fue una locura. Primero paró en Montevideo, después y el cortejo acá que se había organizado, pero fue así también, o el velorio de Vita, bueno, o de Perón. Entonces esas cosas vos decís, qué manera que tenemos de responder a los que nos dieron de distintas maneras nos dieron tanto. Sí, qué lindo que traigas esto del indio, fue impresionante, lo del indio fue impresionante. Y pensaba también, más allá de lo de Milei, que es un fenómeno difícil de entender en una sociedad como la nuestra, pero bueno, que está pasando en muchos lugares del mundo, porque el avance de las derechas Sí, lamentablemente no es solo acá, ¿no? Pero pensaba que creo que tenemos algo que todo el que viene a Argentina lo ve como un valor distintivo, que es esta humanidad y esta empatía en la relación con los otros. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano, pero seguramente a todas les ha pasado algo parecido. Yo hoy, antes de que terminara el partido, como tenía que ir a hacer una entrevista a la Panera Rosa y al Barolo, me tomé un Didi en el medio del partido, o sea, cuando estábamos perdiendo, pero que después empezamos a ganar. Entonces, el final del partido lo escuchamos con el que manejaba el Didi en la radio, porque no lo podíamos. Y nos hicimos como amigos, el Didi y yo que no nos conocíamos, como que ese tipo de cosas pasan solamente acá. Me bajé en la Panera Rosa y todo el mundo festejando, por poco abrazándose entre desconocidos. No sé, hay algo para mí que tenemos que no lo he visto como en otras partes del mundo y otra gente que viene de paseo a la Argentina lo reivindica como algo distinto al resto del mundo. No sé si se entiende lo que quiero decir. sí, 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 se dice eso y creo que sí, que es así. Y bueno, a mí me gusta, a mí me parece buenísimo eso. Me parece, sí, sano, cálido, pero también tenés los tipos como Milei o como Adorni, digamos, este, o como Caputo, y en esta sociedad se cruza, bueno, es como decía Discépolo, ¿no? De Cambalache. Pero sí, esas cosas son muy buenas y hay que mantenerlas. Sí. Sí, a mí en las cocoliches está mucho esa sororidad, ese acompañarse, esas amigas y primas y vecinas que están y que se apoyan. Sí, me gusta eso, me gusta. Es como la reivindicación de la ternura, ¿no, Nori? Un Ah, concepto que sí, ojalá se vuelva. Yo sentí eso, siento eso con tus novelas, en la relación entre, sobre todo entre las mujeres, como que me parece hermoso ese universo femenino que se genera y que se crea, y también las conversaciones entre ellas, que vos decías recién que la telenovela se ha visto siempre como un género menor, pero las revoluciones que se cocinan en esas, ¿no? En esas conversaciones entre mujeres, como que me sí. parece que, ojo, que ahí hay un montón de... Ay, se colgó, no escuché más. Hay un montón de... Para
hay un montón de cosas interesantes para mirar, Ah, más allá de que se lo quiera ver como un género menor, y a las y a las charlas y a las reuniones de mujeres también a veces se nos minimiza, pero hay un montón y si no mira estos encuentros nuestros, las cosas que surgen de cuando nos encontramos las mujeres, ¿no? claro, Eso sí, sí, me parece muy. sí, sí, es cierto, es cierto. Sí. Y también pensaba la resiliencia de las mujeres que vos construís, porque también lo he escuchado en alguna entrevista que te han hecho, que vos contabas esto de que por ahí eran chicas adolescentes, no sé, de 15 años, que viajaban en barcos solas 3 meses en el medio del Atlántico sin saber a dónde iban, sin conocer el idioma a dónde llegaban, las condiciones de los lugares a donde llegaban, los conventillos, digamos, las condiciones habitacionales a las que llegaban también eran muy tremendas y así todo iban para adelante contra viento y marea, ¿no? Me parece que eso también es interesante en tus novelas. Sí, sí, a mí siempre pensé en eso, de dónde vienen, a dónde llegan y sí, no les queda otra que ponerse a laburar y a tratar de encontrar algo bueno. Sí. También me parece como que sí, hay una cosa de búsqueda de pareja, de amor romántico, pero no es para nada la chica que está esperando que llegue el príncipe azul, sino que estas laburan como locas. Y sí, van a encontrar el amor eh, y también, bueno, no, el amor no se termina en el caso de las cocoliches, eso, pero, pero sí, no son para nada pasivas. Yo siempre digo que son como protofeministas o feministas sin saber que lo eran. Este, por todo ese esfuerzo, ese tesón, esa cosa de ir buscando este, que cómo podían mantenerse, salir a flote, estudiar, capacitarse, aprender cosas. Eso me gusta. Sí, y me acuerdo el año pasado, cuando estuvimos charlando sobre las demás cuñadas, en un momento te preguntamos también en qué estabas trabajando y nos contaste que estabas escribiendo sobre una chica que trabajaba en una feria de ahí del Parque de los Ah, Andes. ¿Seguiste sí. trabajando con esto? Bueno, vos sabés que o sea, era una chica que tenía un puesto en el parque, en la feria Parque Los Andes, y, y yo fui mucho ahí y hablé con muchas vendedoras. Aparte, a mí me gusta esa charla con los laburantes, me gusta, siempre la trato de hacer. Y eso creo que, bueno, en pandemia lo interrumpí, seguí escribiendo, pero más o menos. Y este año hará 2 meses. Dije, tengo que volver a la Feria Parque Los Andes para ver qué retomo. Y encontré una cosa tremenda, que es el tiempo que pasó, la pobreza que se instaló. La Feria Parque Los Andes es toda de objetos, o vendidos o robados, pero de objetos así sin valor, o sea, botones, monedas, no sé, bombillas. Realmente lo que yo tenía en la cabeza o que yo había visto 4 o 5 años atrás no está más. Es un cambio que se empobreció totalmente esa feria. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, tenemos 11 años de malos gobiernos. Por lo menos yo pienso así. Entonces,
me impresionó porque era como estar en una feria pesada del conurbano. Y antes no era así. Ojo, no era una feria en Recoleta, pero era una feria donde había un montón de, qué sé yo, desde vajilla antigua, ropa antigua, y ahora encontré que era todo cosas muy, muy, muy insignificantes. Y sí, toda una zona muy fuerte de ropa vintage, etcétera. Pero ahí dije, no, yo no puedo, esta mujer no puede estar trabajando acá, tengo que buscarle otro trabajo. Y en eso estoy. Pero ahí no. Eh, Qué impresionante eso, como que a mí me había quedado en la cabeza ese momento, esa feria, y ahora la feria se pauperizó de una manera tremenda. Sí, como nuestra vida, ¿no? En estos Sí, años, las vidas, exacto. las precarizaciones de las vidas. Pensaba, escuchándote, qué importante que es la literatura para dar cuenta de todas estas cosas, porque vos dijiste, bueno, voy a tener que buscarle otro escenario a esta chica, porque ese escenario no me sirve, por lo menos para Sí. contar lo que vos querías contar con el personaje que querías. Pensaba también que leí en otras entrevistas lo que vos estudiaste sobre las letras de los tangos, ¿no? Y de cómo éramos vistas las mujeres en las letras de esos tangos, Sí. desde la mirada del hombre, de los hombres, desde la mirada machista de los hombres. Es tremendo, es tremendo. Era la tapa, obvio, pero es una mirada condenatoria, brutal de la chica que se arregla, que va a bailar, condenatoria, eh, cuando no, mucho más, digamos, sino mucho más, no es solo condenatoria, sino que se narra la violencia. Hay unas milongas de Edmundo Rivero que no se pueden cantar. La maté de 17 puñaladas, o sea, la encontró con un hombre en la cama y el narrador dice que le dijo al hombre, le dijo, usted váyase que no tiene nada que ver, y lentamente, porque le pide unos mates, qué sé yo, y la mató de 17 puñaladas. Sí, hay tangos que son no solo patriarcales, no solo abusadores, sino directamente son femicidas, sí, son tremendas. Este, y además está, por ejemplo, todo lo que son los tangos que dicen, ¿te acordás que vos eras la chica bonita, la nena, qué sé yo? Y hoy hoy estás hecha pelota porque te diste a la mala vida. Se llama poner el ciclo de la milonguita. La milonguita es la chica pobre que quiere cambiar de vida porque es muy pobre. Este, y bueno, y entonces le tiran las luces del centro. Todas estas son frases de distintos tangos. Te encandilaste con las luces del centro, te fuiste al centro. Y qué es ir al centro? Es ir a la mala vida, a bailar, a prostituirse, y después les da tuberculosis y vuelven al barrio y mueren solas en un hospital. Hay muchísimos tangos que cuentan ese ciclo, digamos. Es tremendo, es tremendo. Es, es muy fuerte lo que es el machismo del tango y la condena a la mujer que a la vez es la mujer que los enloquece. Este, a mí me gustan mucho Ojo, no por esto hay que dejar de escuchar tango, no, son así, son productos de una época. Es como
bueno, está lleno de literatura que no se puede leer, no, hay que seguir leyéndola sabiendo que la cosmovisión, no solo del autor, sino de la época, era esa. Este, pero, por ejemplo, a mí me encantan también las mujeres cantantes de tango, esas también investigué bastante. Este, y bueno, lo que les costaba largarse a cantar, eh, porque, o sea, sí, siempre ponerte arriba de un escenario o ponerte a cantar, aunque no sea en un gran escenario, sino, bueno, mostrar tu habilidad, eh, sea de bailar, cantar, tocar un instrumento, es dificilísimo. Imagínate en los años 20, 30, 40, mucho más difícil. Este, entonces, esas mujeres que se largan a cantar, bueno, es maravilloso lo que hacen. Este, pero sí, está una lucha feroz, y además que les pagaban menos que a los hombres, bueno, o sea, sí, las historias de las mujeres en el espectáculo son duras, porque siempre son más costosas que las carreras de los hombres, siempre les costó más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Sí, y sigue pasando. Está Eva con la mano levantada. Adelante, Eva. Ahí, no me había, ¿cómo está? No, estaba con poca señal, entonces ahora tengo buena señal, creo, así que me van a poder escuchar. No era bueno, me gustó mucho, me gustó mucho cada una de las mujeres que aparecen, igual que me pasó con las demás cuñadas, como que te encariñas un poco con cada una. Y además, esto que decías hace un ratito de la sororidad, pero sobre todo más allá incluso de quienes son amigas o de a quienes quieren, ¿no? Incluso a sus enemigas, entre comillas, ¿no? Ayudarlas y acompañarlas con algunas cosas que, nada, que consideraban fundamentales, ¿no? Frente a la violencia, frente a la soledad, frente al desarraigo. Así que eso nada, me gustó mucho, me conmovió por momentos. Después retomás lo de, en realidad creo que no es que retomás, porque este es anterior, el caso de la jovencita que muere de tuberculosis y que escribe también. Eh, Sí. Me imagino que después te quedaste con ganas de que ese personaje crezca más y se que aparece en las demás cuñas. No sé, te quería preguntar eso, Sí. o está inspirado en la misma persona y en ese diario que habías encontrado. Y después esto que mencionabas recién del machismo, el patriarcado, digo, como acomodar a la época determinado tipo de hombres y también cómo esas mujeres, más allá de toda esta valentía que tenían, de toda la garra y demás, sin embargo aceptaban, digamos, también en algún punto toda una situación de que, bueno, esos maridos había que soportarlos, esos maridos había que cuidarlos hasta que se morían o se iban. También, bueno, cómo pensaste o en esos personajes y también, bueno, hay hombres amorosos que aparecen en sus vidas, ¿no? Eh, Así que, bueno, esas eran como preguntitas que quería hacerte. Bueno, eh, bueno, en primer lugar te agradezco, me alegro que te haya gustado, me encanta eso. No me acordaba que sí, en las Cocoliches había una chica que escribía. Lo que pasa es que escribir un diario eh, era súper habitual en esos años, bueno, y creo que lo sigue siendo, y más si estás así en cama y no te podés mover demasiado, o sea, lees poesía, escribís, vas contando eso. Bueno, yo ese diario que es bastante central en las demás cuñadas, sí, lo tengo, es un diario que estaba en mi familia y lo leí
Lo leí yo convaleciente de una operación de intestino. Y fue tremendo, y yo dije, yo quiero hacer algo con esto porque era tan fuerte todo lo que contaba de vida cotidiana, de sufrimiento, tipo, me dio fiebre, me quedé en cama, me dio tos, me quedé en cama, o sea, todos los días, pobre chica, le pasaba algo. Eh, Sí, pienso que yo ya lo tenía en la cabeza y lo desarrollé en las demás cuñadas, ya que aparece así como una historia central. No me acuerdo qué más me preguntabas. Lo de, bueno, la sororidad entre mujeres, más Ah, allá bueno, de ser amigas o no ser amigas, pero sí cuidarse, digo, porque estaban solas, por la distancia, por entender las circunstancias que quizás habían atravesado y sí, que las habían llevado a estar en tal o cual lugar, y el machismo, ¿no? claro. Por ejemplo, en Las Cocoliches está ese personaje que se llama Adelina. O sea, Luisa es obligada a casarse con Donato. Donato viene a Buenos Aires, Luisa todavía se queda en Italia y acá se hace amante de Adelina. Y Adelina ella lo abandona a Donato y después vuelve y en realidad eh, Luisa y la prima se dan cuenta que ella no es la enemiga. Y Donato está inválido porque tuvo una ACV y está en la cama y alguien lo tiene que cuidar. Y las demás trabajan y nadie lo puede cuidar. Y entonces la ponen a Adelina a cuidarlo. Entonces, sí, la amante y la esposa, la ex amante y la esposa que nunca lo quiso. Entonces, funcionalmente les viene bárbaro. Y así funcionan las economías familiares. Bueno, vos haces esto, vos haces el otro. Y Adelina necesitaba una vivienda y ellas necesitaban quien cuidara a Donato, que es realmente el mal bicho de la novela. Este, y sí, entonces está esa alianza, esa sororidad y ese no cuestionar quién es, si lo quiso o no lo quiso, si eran rivales, no, porque la mujer no lo quería a Donato, Luisa no lo quería, entonces no le molesta que haya un amante, y la amante le viene bien tener una vivienda y a ella le viene bien que alguien cuide de este hombre que se muera de una vez, por Dios, porque tiene una larga postración. Sí, además también a mí me gusta que tengan felicidad los personajes. A mí no me gusta, sí, los torturo porque les pasa de todo, pero que terminen bien, que digamos, que después de tanto padecimiento vean el sol, vean que algo se pudo, se pudieron campear, digamos, la tormenta. No me gusta eh, que no tengan, digamos, alguna reivindicación después de tanto sufrimiento. No me gusta. Siempre me pasa eso digo, no, este personaje algo le tiene que pasar de bueno. Sí, me pasa eso. Es justicia poética. Sí, justicia poética, sí, exacto. Muy hermoso. Nori, tenemos un mensaje de Paloma en el chat que dice, qué bueno lo que nos está contando Nora, porque muchas veces perdemos de vista cómo la condena a la mujer y el desprecio está arraigado, nada más y nada menos que en nuestra canción que en parte nos representa en el mundo, hablando del tango, ¿no? Sí, Adhiero a que no significa que no escuchemos o que no nos guste el tango, pero es importante pero es importante la observación y poder en todo caso no reproducir lo que ya no queremos. claro. Sí, sí, está muy bien eso, sí, sí. Sí, sí, Y no, porque también si creo te que hay pones, otra, no, perdón,
No, digo, si vos decís no porque esto es demasiado patriarcal, no porque es machista, bueno, no podés leer, no podés ver películas, no podés escuchar música. Y no, hay que centrarlos en su etapa. Sí, o en todo caso leerlos o consumirlos mirándolos críticamente, que es lo que estamos haciendo Claro, acá, ¿no? sí, Pero también vos reivindicaste una figura que no suele ser tan reivindicada dentro del tango, justamente por esto del machismo, que es la cantora de tango, que es súper interesante porque ellas también se rebelaban contra el machismo del tango, para subirse a los escenarios, para tratar de cobrar más. La claro. historia de Tita Merelo, por ejemplo, pero hay un montón más, ¿no? A mí se me viene a la cabeza. Este, yo creo que eso, que ser cantante de tango en los 30 en los 40 era algo fuertísimo, era fuertísimo. Este, hay memorias, hay libros de memorias, este, y está el de Libertad Lamarque. El libro de memorias de Libertad Lamarque es maravilloso, porque ella se llama Libertad por los padres anarquistas y es de un conventillo de Rosario. Y, y bueno, y viene a trabajar y, deslumbra esa voz, no sé si la recuerdan y si no, terminan este Zoom y se ponen a escuchar Libertad Lamarque porque realmente es maravilloso. Aparte una actriz así de melodrama impresionante. Este, y ella pelea mucho por lo que le pagan, por los derechos, y, eh, y está casada con Malerba, que era músico, pero la famosa era ella. Y ella en las memorias dice, este comedor lo compré con besos brujos, esta casa de la calle Directorio la compré con, no sé, no me acuerdo, con otra película. Y cuenta todo lo que es no, después tiene un edificio con departamentos que son todos de ella, pero digamos, ella maneja los contratos y, y es adorada por el público latinoamericano, pero todo el tiempo tiene claro el esfuerzo. Esto lo compré con tal película, esto lo compré con tal disco. Incluso se ríe bastante de sí misma y dice, por ejemplo, dice, a mí me van a decir, a mí que soy la reina de la lágrima. O sea, yo tenía también claro por qué la quería la gente, etcétera. Pero es muy buena negociante y administradora. Sería una especie de como de Wanda Nara con el talento de cantar maravilloso, ¿no? Este, por ejemplo, Rosita Quiroga, yo la amo a Rosita Quiroga. Este, ellas estaban en la radio y se tenían que pasar todo el tiempo porque en ese momento no se grababa y entonces de golpe cantaba un tango, después venía un programa, después vuelta a cantar. Y, y no había plata y le pagaban, por ejemplo, con la heladera, le pagaban con electrodomésticos, etcétera. Este, y ella, mientras estaban ahí esperando, cocinaba, y cocinaba para todo el mundo, para todos los que estaban en la radio. Pero esas historias son maravillosas, porque además eso, ellas no tenían nada. Le pagan con una heladera y ella va a la casa chocha y le regala la heladera a la mamá. Que además, bueno, eran nuevos electrodomésticos, ¿no?
Sí, las cantantes de tango son maravillosas. Son maravillosas. Sí, y cuentan también la identidad de una comunidad. Acá Luciana Bernardelli hace otro comentario en el chat. Dice, un tema que toca la novela es el de los matrimonios arreglados. Siempre me llamaba la atención cuando mi abuela me contaba de vecinas que se habían casado por poder, sin conocer incluso al marido, para venir de Italia a la Argentina. Hoy vemos la situación de violencia y abuso a la que muchas estaban sometidas por buscar una vida mejor. Sí, sí, es cierto eso. Lo que pasa es que lo que era la situación en Europa, sobre todo en Italia, pero en España también, así, la enorme pobreza. Bueno, con tal de salir de eso, te vas. Sí, a veces te toca un marido, te lleva 30 años o que, sí, que te pega, etcétera, etcétera. Pero también era la forma que tenían bueno, de poder tener algún horizonte de otra cosa, este, porque ahí estaban condenadas a pasar hambre. Hay que pensar mucho eso. Está esa película Caos, ¿de quién es? Eh, que está basada en cuentos de Pirandello, y uno de los cuentos, son tres partes, tiene tres cuentos. El segundo es los que parten de un pueblo hacia América. Y es impresionante eso, porque realmente ahí ves que no sabían leer, que eran re pobres, que eran campesinos, y decimos, sí, pobrecitos, vinieron, tuvieron la valentía de venir. Tampoco habían elegido de golpe venir a la Argentina, pero como eran muy ignorantes, pensaban que iban a Nueva York y se tomaron otro barco, o digamos, no es que todos los que vinieron acá lo eligieron, muchos vinieron de casualidad y también se volvieron. Bueno, entonces, entonces ¿no son los hermanos Cohen? No. El director. Bueno, la película se llama Caos y son cuentos de Pirandello. Y es conmovedor que vos los ves así con un, acá está. No, no son los Cohen, son los Taviani, claro, que son los hermanos italianos, como los hermanos Cohen en Estados Unidos. Son dos hermanos que siempre trabajaron juntos. Este, entonces eso, la miseria de donde vienen, lo poco que tienen para traer, etcétera. Es muy conmovedor eso, es muy conmovedor. Y, y bueno, y acá también, sí, se encuentran con todas las sorpresas que se encontraron, ¿no? Y bueno, las mujeres sí, era común eso de, bueno, te está esperando un marido allá, te mandó pasajes, le mandó plata a la familia, etcétera. Acá el caso de Luisa es ese. La madre la obliga a casarse con Donato, que había sido amante de la madre. O sea, la madre la vende. Y ella ama a otro muchacho, pero se tiene que venir casada con Donato. Sí, historias muy, muy fuertes, muy fuertes. Muchas veces no se habló tanto, no es que esté totalmente, o sea, sí, estamos diciendo, las mujeres hablan mucho entre ellas, se cuentan, se sostienen, etc. Pero de golpe no contaron tanto a la familia, sí, a mí me obligaron a casarme con tu bisabuelo. Y no, porque por ahí les costaba, no tenían ganas, o les daba miedo por represalias, por cosas así, ¿no? Eso te iba a decir, que a veces son mecanismos de supervivencia.
Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, no decir por, este, sí, muy Y dura. también tener en cuenta el contexto que es entre guerras, entre la Primera y la Segunda eh, Guerra Mundial, y bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial también toda la situación social, ¿no? De pobreza, de necesidad, de desigualdad. Y ya lo sabemos nosotras que cuando se viven esas situaciones de crisis, las que más pagamos con nuestros cuerpos, con Claro, nuestras mentes, con nuestras almas, somos las mujeres. y sí, claro, claro. Sí, además eso, de golpe tampoco tenían a dónde volver. Este, no era fácil eso. Este, y bueno, Sí, esa sensación que creo que la decía Diana, o no, vos Nori lo decías cuando hablabas de tu mamá y Mendoza, mm, esa sensación de que, y creo que hay una canción que dice no soy de aquí ni soy de allá, claro, esa sensación de que a dónde estás, cómo te arraigás, ¿no? ¿Dónde te arraigás? Creo que ellas lograban arraigarse en la red de mujeres. sí, claro, ese era su sostén, su abrazo, su contención, sí, sí. Sí. Pero además, yo creo bueno, que la comunicación también era, entre hombres y mujeres, era más difícil en esos años. Me parece que todo, o sea, que las mujeres pudieran, no sé, levantar cabeza y hablar de igual a igual con un hombre era difícil. Eso de que se callen y obedecer y callada obedecer, eso era común, eso, era muy común. Y además, por ejemplo, ahora que hay se habla tanto del puerperio, de- hay como hay como un registro muy fuerte de todo lo que es el cambio hormonal, físico, etcétera, con los embarazos, los puerperios. Antes no era así. Este, y estas mujeres mucho menos, lo que menos tenían era tiempo de decir, estoy cansada, me siento mal, o deprimirse. Porque además estaba, bueno, está loca, era muy rápido decir está loca. Enseguida decían está loca y ya ahí te sacaban el hijo, lo criaba otra porque vos no podías. O sea, muy difícil todo. Ojo, yo también pienso que hay una especie de exageración con el puerperio. O sea, yo tuve 4 hijos y no la pasé tan mal como se relata ahora. A mí me parece, eh, yo no es que no podía decir si me sentía mal, pero no me sentía tan mal, no me sentía tan como que la vida es un cataclismo y no quiero tener hijos porque no, a mí no me pareció que fuera así. Seguramente eran mis mandatos de no quejarme, no sé, no sé. Yo creo que hay un acento puesto en lo costoso que es el embarazo del puerperio que antes no era tan así. Y mucho más pensar para atrás, antes de la píldora, las mujeres que tenían 8 o 10 hijos. Este, creo que era muy... Creo eh, que ahora está, gracias al feminismo, está como más habilitado poder hablar de lo que nos pasa. sí, Eh, que me parece que es algo positivo, ¿no? Que podamos decir lo que nos pasa y después es muy personal también cómo cada una vive su puerperio y si tenés o no tenés red de apoyo para la crianza. Me parece que antes
una de las cosas positivas de vivir en comunidad era que los hijos los criaban un poco entre todas. Hoy en día tenés un bebé en un departamento Sí, y estás sola 24 horas con ese bebé sin poder charlar ni cruzar una palabra con un adulto, ni por casualidad, ¿no? Es como que también cambiaron como sí, los sí, tiempos y las redes de sostén ya no están, o hay que buscarlas. Mira, ahora me acordé que con Eva nos conocimos en una red de crianza. ¿Te acordás, claro, Eva? eh, de nuestras hijas que ahora tienen 11 y 12 años, eh, se llamaba Asamblea de Madres, una asamblea que se creó por Facebook y nos conocimos así. Porque claro, en las grandes ciudades, por lo menos yo no soy de acá, de Buenos Aires, entonces me encontré con un bebé, con el papá de la nena trabajando todo el día, yo sola, a los 2, 3 días de la licencia de él, que se tuvo que volver a trabajar, y absolutamente sola, y mis amigas que todavía no tenían hijas, nada, estaban en su vida sin saber cómo era tener un bebé. Entonces, me parece que son como contextos sí, eh, diferentes y en donde se ha roto como esa red de comunidad que antes sí estaba, ¿no? sí, tenés razón, eso es cierto, sí. Sí, además se trabaja mucho más, todo el mundo trabaja mucho más que antes. Sí, totalmente, totalmente. Escucho un gato que debe ser de tu Sí, casa, ¿no? sí, está por Ahí acá. Diana dice, qué lindo eso, Asamblea de Madres, la hubiera necesitado para criar a mis mellizos sola. Es verdad, antes Claro, había más redes, pero también porque las mujeres trabajaban menos fuera de casa. Sí, claro, han cambiado como las épocas para la crianza. Yo creo que en eso sí es más, no sé si más difícil o menos difícil, porque no viví en la otra época, pero por lo menos esta, esta situación de criar en una ciudad grande, sin familia y sin redes es complicado, es muy sí, complejo. Em, muy, es muy, muy complicado. Bueno, estamos llegando al final del encuentro. Muy hermoso tenerte otra vez acá, Nori. Y bueno, y esperamos ansiosas que salga tu libro nuevo, que no sabemos cuándo va a ser, no sé si no, no, es. no sé, no sé. Ay, a mí también me gustó mucho esta charla, este grupo, los comentarios lindos y la charla con vos, Ini, que siempre son bárbaras. Y alimentan, sirven. Eh, Estoy a disposición de lo que quieran en Instagram, etcétera, así que estamos en contacto cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Y si quieren, podemos sacar una fotito, si quieren prender las cámaras, que no sacamos fotito de este encuentro, si nos queda el registro. Las que tengamos el libro lo mostramos, así sacamos la foto de rigor. Genial, muchas gracias. Estoy esperando a Gra que tenía su libro. Ahí está Gra, muy bien. Muy bien, Palo, muy bien todas las que podamos prender las cámaras. Bueno, Rey. Espectacular. Ahí la saqué. Bueno, gracias, Nori, y gracias, No, chicas. gracias, Hermoso. gracias a ustedes. Muy lindo. Chao, chao. Chau, chau. Ah, y yo me anoté todas las recomendaciones que hiciste, Nori. Me las anoté todas para leer, para ver las películas. Ahora me voy a poner a escuchar a Libertad Lamarque ya. Sí, Y a por Rosita favor. Quiroga. Por favor. Bueno, chao, gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao. gracias. Hermoso Chao, encuentro. gracias.